Buen día, mi nombre es Sergio Garza, como parte del Laboratorio de Diseño de Sistemas Electrónicos de Potencia. Voy a explicar la práctica 3, que son convertidores de corriente directa, reductores. La idea de estos convertidores es dosificar la energía eléctrica de una fuente. Básicamente se trata de adaptar el voltaje de entrada a las necesidades de voltaje que tenga la carga. Para lo anterior, el convertidor de corriente directa hace uso de la conmutación de un elemento semiconductor, como podría ser un MOSFET. La teoría de los convertidores de corriente directa nos dice que al modificar el ciclo de trabajo de la señal es posible modificar el valor del voltaje promedio entregado a la carga. Básicamente, esa es la idea. Para lograrlo, pues, se hace uso de un MOSFET como semiconductor, pero también se hace uso de otros elementos que permiten almacenar energía eléctrica, ya sea en forma de campo magnético o de campo eléctrico, bobinas y capacitores respectivamente, para que la variación de voltaje no sea tan brusca ni la variación de corriente. Aquí se muestra la topología de un convertidor reductor básico. Vemos que tenemos la fuente de 48 volts, tenemos el MOSFET, tenemos un diodo de carrera libre que permite disipar la energía almacenada en la bobina para evitar arcos eléctricos cuando el MOSFET se abre. Tenemos la bobina, el capacitor y la resistencia. Ahora, en este circuito nos interesa hacer variar el ciclo de trabajo, y al hacer variar el ciclo de trabajo puedo hacer variar el voltaje de salida del convertidor. Entonces, esa variación del ciclo de trabajo se va a hacer por modulación de ancho de pulso, que sería el circuito superior. Consiste en un op-amp como comparador, al cual se conecta una señal sinusoidal de referencia y una señal de dientes de sierra que se conoce como portador. Entonces, al variar ese ciclo de trabajo, yo puedo variar qué tanto tiempo dura encendido el MOSFET, y al variar ese tiempo de encendido puedo variar el voltaje de salida. Como la señal de referencia es una señal sinusoidal, mientras la frecuencia de la portadora sea muy superior a la frecuencia de la señal sinusoidal, es posible entonces que el ciclo de trabajo varíe de forma sinusoidal también, y a la salida yo puedo obtener un voltaje sinusoidal de forma sinusoidal con un componente de corriente directa. Entonces vamos a ver qué es lo que hace la simulación. Aquí vemos en el osciloscopio voltaje, vemos voltaje en el MOSFET y voltaje de salida. Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces aquí vemos cómo efectivamente el voltaje de salida del convertidor es una forma sinusoidal con un voltaje promedio de 12 volts. Y aquí arriba, como la frecuencia es muy elevada, la conmutación, pues hay que hacer un zoom. Y aquí vemos perfectamente cómo el MOSFET pasa de conducción cuando está en 0 volts a corte cuando está en 48 volts. Y esto lo podemos variar. Esto sería el tiempo de encendido. Eso varía en función de la señal de referencia. Entonces, si yo tomo el tiempo de encendido de esta parte aquí de la señal, veo que el tiempo de encendido es esto de aquí. Pero si yo tomo el tiempo de encendido de acá, esta parte de la señal, me doy cuenta que el tiempo de encendido es este de acá. Entonces, este tiempo de encendido varía de forma sinusoidal, y eso es lo que permite que a la salida yo tenga un voltaje sinusoidal. Es decir, el voltaje de salida sigue al voltaje de referencia, por eso se le llama un circuito reductor tracker o seguidor. Vamos a ver las corrientes. Tenemos la corriente en la entrada, tenemos la corriente en la bobina, corriente en el diodo. Vamos a ver el comportamiento. Entonces, aquí vemos que también muestra una forma sinusoidal. Sin embargo, para ver bien el funcionamiento es necesario hacer un zoom, cambiar las escalas de tiempo, y aquí podemos ver mejor
qué es lo que pasa. Entonces, distinguimos dos momentos, uno en donde hay conducción en la entrada, que es cuando la corriente es diferente de cero, aquí va aumentando. En ese instante, en ese intervalo de tiempo, la corriente en el diodo es cero, porque está polarizado inversamente, y la corriente en la bobina va aumentando porque se está cargando. Posteriormente, cuando la entrada queda en corte por el MOSFET, la corriente pasa a cero, el diodo empieza a conducir y la bobina conserva una corriente positiva, pero que va disminuyendo porque va liberando la energía. Eso corresponde con lo que esperaríamos para este circuito. Y posteriormente tenemos aquí el comportamiento de la modulación por ancho de pulso. Tenemos el voltaje de referencia en azul, que como vemos es una señal sinusoidal, y como vemos la frecuencia es mucho más grande que la frecuencia de la portadora. Es mucho más pequeña que la frecuencia en la portadora. Pues para ver la portadora y la salida tenemos que cambiar las divisiones. Entonces aquí vemos en rojo la portadora de dientes de sierra, vemos la salida en verde y nos damos cuenta de que mientras la portadora esté por encima del valor de referencia, pues la salida va a estar en 0 volts. Entonces quiere decir que el MOSFET va a estar abierto. Y cuando la salida esté por debajo de la señal de referencia, la salida va a pasar a estado alto y va a entrar en conducción el MOSFET. Como esta señal de referencia tiene una frecuencia mucho más baja que la conmutación, podemos ver que para fines de un ciclo el valor es casi constante. Entonces eso es lo que se necesita para que el ancho del pulso siga los cambios de la señal de referencia. Entonces este valor puede ser que cambie. Al cambiar el valor de la referencia yo puedo modificar el ancho del pulso. Modificar el ancho del pulso, el voltaje de salida del convertidor también cambia. Esa es la intención de este circuito y nos damos cuenta de que todo funciona como se esperaría. Gracias.